Buenos días. Dios les bendiga a todos y a todas en esta mañana. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Vamos a tratar en esta mañana un nuevo tema en torno a la palabra de Dios, siempre en esta dirección, que la palabra de Dios debe de ir dirigida a un pueblo y a una realidad, porque esa palabra de Dios debe de iluminar la realidad que vive ese pueblo, debe de despertar la conciencia y la sensibilidad del pueblo frente a esa realidad. Entonces, la palabra de Dios es la que viene a descubrir el significado de la realidad que viven los pueblos. Por lo tanto, también a mostrar la dirección correcta para que el pueblo pueda superar las situaciones por las cuales esté atravesando. Eso en Venezuela y en América no hemos llegado a entenderlo de esa forma, porque de unos 200 y tantos años para acá se ha venido predicando algo que denominan evangelio y que va dirigido a traer personas a determinados locales donde se van formando pequeñas corporaciones religiosas, pequeñas empresas de individualidades que finalizan enriquecidos, beneficiados individualmente con estos rebaños. Como bien señala la Escritura cuando dice que beben la leche, se cubren de la lana, se alimentan de la carne, pero no pastorean las ovejas. ¿Qué quiere decir no las pastorean? Quiere decir no les dan alimento. El alimento es lo que sana la oveja, es lo que alimenta a la oveja, es lo que la fortalece. Entonces, Dios levanta pastores, pero los pastores no son los pastores para apacentarse ellos mismos, sino para el beneficio de su pueblo. Y cuando hablo de su pueblo, no hablo de pequeñas agrupaciones, de denominaciones religiosas. Estoy hablando del pueblo, estoy hablando de Venezuela, estoy hablando de Colombia, de Perú, de Ecuador, de Bolivia, que son pueblos de Dios, son ovejas de Dios, pueblos descarriados, pueblos que no comprenden la situación que están viviendo y por eso caminan de espaldas a Dios. Entonces, el pueblo de Israel es un ejemplo palpable de lo que es la situación que estamos viviendo en Venezuela y en América. Voy a leer acá en el libro de Isaías, en el capítulo 1, hay un título allí, dice, una nación pecadora. Una nación pecadora es una nación transgresora o infractora de la ley de Dios, de acuerdo a Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. El pecado es infracción de la ley. Entonces, mire, una nación pecadora no está hablando de un individuo pecador o de muchos individuos pecadores, sino de una nación. Pero una nación, como lo he dicho en otras oportunidades, no es una multitud de gente, porque una nación tiene para un grupo humano ser considerado nación tiene que reunir ciertos requisitos. Primeramente, compartir
una misma lengua, una misma cultura, una misma organización social, una misma organización política, unas leyes, un sistema jurídico. Entonces ya el grupo humano organizado bajo estas características se le denomina nación. Y aquí habla de nación pecadora. Por ejemplo, Venezuela es una nación. Ahora, Venezuela es una nación pecadora. ¿Por qué pecadora? Porque el modelo venezolano es un modelo contrario a todo el ordenamiento jurídico instituido por Dios. Y estamos hablando que es contrario en lo social, es contrario en lo cultural, es contrario en lo político, es contrario en lo jurídico. Es un modelo de rebelión contra Dios. Ahora, ¿quién en Venezuela no tiene responsabilidad sobre ese modelo? Todos los venezolanos. Lo mismo ocurre en Colombia, en Perú, en Ecuador. Entonces, una nación pecadora, acá refiriéndose a Israel, pero que en este contexto cabe perfectamente también para Venezuela. Dice así, verso 1, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oí cielos, y escucha tu tierra, porque había Jehová, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Prestemos atención. Oí cielos, y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Este es el verso 2. ¿Qué hizo Dios con Venezuela? Engrandeció a Venezuela. Venezuela fue llamada la Venezuela Saudita. El precio de su barril de petróleo llegó a un precio nunca antes visto en la historia. ¿Y qué hizo este pueblo cuando se vio engrandecido? Se llenó de soberbia y ha profundizado más bien su modelo de abominación, estableciendo el culto satánico de los paleros, de los santeros, de los babalaos, incrementando la prostitución, dándole auge al lesbianismo, a la homosexualidad, al consumo de vicio, a la violencia social, a la idolatría patriótica, llenando sus plazas de figuras de hombres enaltecidos. El modelo cultural de desnudez femenina, de desnudez masculina, el materialismo salvaje, egoísta. Eso significa, se rebelaron contra mí. Porque todas esas cosas están prohibidas por Dios. Y el pueblo de Venezuela, lejos de obedecer los mandamientos de Dios, se rebeló contra Dios. Y ahora vienen las consecuencias, que es lo que estamos viendo, y esto está apenas empezando. Esto ni siquiera ha empezado todavía. Los juicios de Dios, el castigo de Dios sobre una nación pecadora. Continúa el verso 3. El buey conoce a su dueño y el asno al pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Sí, esto es lo que le ocurre a Venezuela. Venezuela no comprende. ¿Por qué no comprende? Porque no le han dado conocimiento, como dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Porque si nosotros nos vamos a estudiar con profundidad la ley de Dios, aquí en Génesis, tenemos que saber que la Torá
es la ley de Dios y es también la fuente del derecho, donde se emana el derecho de Dios y el derecho que Dios le otorga al ser humano. Mire lo que dice acá en Génesis capítulo 1, verso 27. Y creó Dios al hombre. Puntos suspensivos. Dios creó al hombre. Desde la Torá, desde la ley, aquí esta palabrita nada más es una base del derecho, el derecho de propiedad. Dios creó al hombre, entonces Dios es el propietario del hombre, lo que también significa que el hombre es propiedad de Dios. Pregunta, ¿cómo se comporta el venezolano? ¿Como propiedad o como propietario? No, yo con mi vida hago lo que me da la gana. Mi vida es mía y nadie tiene que meterse en ella. ¿Estás actuando como propiedad o como propietario? El propietario no eres tú. Venezuela, no eres propiedad tuya. Eres propiedad de Dios. Dios te creó. Dios es el propietario. Ahora, Dios es el que establece cómo es que su propiedad va a vivir el modelo de vida que Él exige. Nosotros nos vamos a Jeremías 10:23. Vamos a leer Jeremías 10:23 a ver qué dice. Dice de esta forma: Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino. La palabra señor significa propietario, dueño. Entonces, el hombre no es propietario de su camino. ¿Qué es camino? Camino es forma de vivir, modelo de vida. El hombre no es propietario de su propia forma de vivir. El propietario de la forma de vivir del hombre es su creador, es Dios. Entonces Dios ordena una forma concreta de vivir para que al hombre le vaya bien. Y continúa y dice: ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. O sea, Dios no le ha otorgado al hombre el poder de ordenar su vida y de guiar sus propios pasos, de guiar su destino. Dios no le ha entregado ese poder al hombre. Por el contrario, Dios le ha puesto al hombre una guía para que el hombre siga esa guía, siga ese camino. Y es lo que vemos aquí en Deuteronomio capítulo 28. Estoy diciendo que la Biblia, la palabra de Dios, es el instrumento de Dios, pero para los pueblos, no para levantar parcelas eclesiásticas y explotarlas y llenarse de dinero y de soberbia, como hoy en día se acostumbra. Dice así, 28:1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Oíste, Venezuela? Si tú aprendes los mandamientos de Dios y los pones por obra, ¿qué quiere decir? Los pones como tu modelo de vida, como tu ordenamiento nacional. Entonces, ¿qué promete Dios? Que Dios te va a exaltar sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendiciones a la obediencia. Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra. Bendito el fruto de tu bestia, las crías de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. O sea, bendito será tu cocina y tu despensa. La despensa full y una cocina donde nunca falta el alimento. Cosa contraria a lo que ocurre en Venezuela.
Bendito en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos subirán delante de ti. Jehová enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieses la mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te dio. Pero mire lo que advierte sobre la desobediencia a partir del verso 15. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar, que si maldita será tu cocina, maldita será tu despensa. O sea, escasez, hambre. Una pregunta. ¿Cuál modelo está viviendo Venezuela? ¿Venezuela está viviendo el modelo de obediencia a los mandamientos de Dios o el modelo de rebelión contra los mandamientos de Dios? Entonces la situación que estamos viendo no es una consecuencia del modelo de vida que se está viviendo. Por eso es que desde Teocracia Cristiana Venezuela estamos haciendo este gran esfuerzo de ayudar al pueblo venezolano a entender que es necesario ir a un cambio de modelo, de este modelo de rebelión, de desobediencia, a un modelo cristiano de obediencia. ¿Para qué? Para que Dios bendiga a la nación. Pero nación Venezuela, ya basta de seguir el camino de la falta de conocimiento. Escucha, Venezuela, oye la palabra de Dios y llénate de conocimiento, de sabiduría de Dios, para que sepas cómo cambiar tu realidad. Porque para eso es esta palabra de Dios, para cambiar esa realidad. Esa no la vas a poder cambiar con ninguno de los candidatos de la oposición, con ninguno de los candidatos del oficialismo. Solamente la vas a cambiar si obedeces la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no puede mentir. Vámonos a Deuteronomio capítulo 6, verso 25. A ver cómo dice. Dice de esta forma: y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Entonces aquí tenemos la forma cómo es que vamos a alcanzar la justicia. Y estamos hablando de la justicia social, de la justicia económica, de la justicia en todas las áreas de la vida. Justicia para todo el pueblo venezolano significa paz, respeto, prosperidad, felicidad nacional. Pero hay una sola forma de alcanzar esos objetivos para ti, para tus hijos, Venezuela. Y es colocando los mandamientos de Dios como nuestro ordenamiento nacional. O sea, ordenamiento cultural, ordenamiento social, ordenamiento moral, ordenamiento económico, ordenamiento político, ordenamiento jurídico, ordenamiento en todas las áreas de la vida, desde la palabra de Dios, desde los principios bíblicos. Dios te bendiga, Dios te guarde, Venezuela. Dios te ama, yo también te amo, y deseo lo mejor para ti. Que Dios te bendiga, Venezuela. Shalom Aleichem. Assalamu alaikum. Gracias por su participación y les invitamos a visitar nuestro sitio web en internet en www.tovczla.blogspot.com. Allí tienen un enlace a nuestro canal de YouTube. Gracias. Que Dios les bendiga.